Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Y pasan 26 minutos de la 1 de la tarde. Normalmente en este programa solemos hablar de temas que tienen que ver con la zona norte de Madrid, también de la Comunidad de Madrid, pero a veces también nos gusta mirar un poco más lejos y sobre todo hablar de cuestiones que a lo mejor no llegan a otros medios de comunicación. Es el caso de la lucha de las guerreras de la Amazonía, un grupo de chicas de entre 8, 9 años, 20 años que han hecho campaña contra los mecheros de yacimientos de petróleo que contaminan los poblados donde viven. Ha sido el tema que ha protagonizado una charla el pasado viernes en Tres Cantos, organizada por Amnistía Internacional en colaboración con la Universidad Popular Carmen de Michelena. Y aparte del divulgador científico Fernando Valladares, también por otro lado participó Marco Gordillo, que es coordinador de campañas de Manos Unidas. Hoy queremos saludar a Marco Gordillo, así que vamos a decirle hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Bienvenido. Como decíamos, fue una charla muy interesante que se dio el pasado viernes en Tres Cantos, que queríamos un poco también trasladarla a nuestros oyentes. Es curioso las campañas, ¿no? Y sobre todo la actividad que han llevado a cabo estas chicas, aunque es verdad que a pesar de haber incluso ganado juicios para que se cierren esos mecheros, comentaba una de las guerreras de estas chicas que no han conseguido cerrarlas. Y efectivamente, ellas se unieron y por el año 2019-2020, consiguieron llevar a juicio al propio Estado ecuatoriano, en este caso, como responsable de los mecheros, y además ganaron el juicio. El juicio sacó un dictamen obligatorio para el Estado en el cual se pedía el cierre de todos los mecheros. Y la cuestión es que hasta el día de hoy no lo han conseguido. Están luchando en ello, pero bueno, hay una sentencia firme y ahora hay que presionar para conseguirlo por parte del Estado, ¿no? Uh-huh. El tema de los mecheros, creo que es importante entenderlo. Al final son como grandes humaredas, todos los residuos gaseosos de la extracción del petróleo. Lo que se hace es que se colocan unos tubos en cualquier lugar por donde salen todos los gases que son residuales, entre otros el metano, que tiene un gran efecto sobre el cambio climático, y se van quemando permanentemente. Hay alrededor de 300 mecheros en toda la zona y acaban afectando y contaminando el aire con grandes perjuicios para la salud y para el medio ambiente. Uh-huh. Usted ha sido testigo porque ha estado viajando por esa zona a través de Manos Unidas, en la zona de la Amazonía. Recordemos que esta zona donde están estos mecheros es, digamos, la Amazonía ecuatoriana, ¿no? En este país. Y lo importante es destacar un poco, pues, que debido a esa extracción de ese petróleo del subsuelo, se generan esos residuos que finalmente se intentan quemar a través de esos mecheros, pero que por otro lado genera una contaminación que les está afectando a las chicas, a las familias, a las poblaciones donde están. De hecho, comentaba Tania, una de las intervinientes desde Ecuador, que justamente la idea que generó esa campaña y esa oposición fue que los familiares de estas chicas estaban padeciendo cáncer debido a esa contaminación. Sí, en algún momento les preguntaron, ¿no?, que cómo se había formado este grupo de las guerreras, conocido como las guerreras adolescentes, todas ellas con una gran capacidad de lucha y de cohesión, ¿no?, de toda la población. Y comentaban eso, que en realidad ellas por una causa o por otra son afectadas directas de los mecheros y un poco de toda la intoxicación que está habiendo ahí por cuestión del petróleo o bien por cuestión de la minería, ¿no? Todas ellas tienen familiares, padre o madre, con enfermedades de cáncer, siendo esta zona de la es mayor a la contaminación, sea del suelo, sea de las aguas. Otra cuestión que también comentaron y que también yo creo que es interesante conocer hasta qué punto, bueno, pues Perdón, no esas, te escucho. sí, decía que todas las cuestiones que se sacó a colación, en este caso por parte de Fernando Perdona que no Valladares. te estoy Sí, escuchando. ¿no me estás escuchando? A ver si conseguimos mejorar este tema. Y, sí, vamos a ver ahora, a ver si me escucha mejor, Marco. Sí, ok, gracias. Sí, decía que en la charla otra de las cuestiones que se recordaron es hasta qué punto empresas internacionales están metiéndose en esa zona, ese gran pool muy fuerte, no solamente para América del Sur, sino para todo el planeta, que es la Amazonía, ¿no? Y también están
llevamos ya bastantes décadas, ¿no? Desde hace 50 o 60 años, en el que el territorio amazónico es objeto de explotación de recursos, ¿no? Donde hay deforestación, donde hay implantación de prácticas agropecuarias. Pero en el caso de Ecuador hay dos problemas fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la extracción de petróleo. Esto comenzó hace 50 años en la zona de Francisco de Orellana. Todo esto es zona amazónica del Ecuador. Y por otro lado, la extracción minera, sobre todo del oro. Ambas cosas están repercutiendo en una contaminación de los suelos y del agua de manera extraordinaria. En el caso del petróleo, cuando se comenzaron las exploraciones hace más de 50 años, a la hora de extraer, simplemente se fueron construyendo diferentes piscinas, excavaciones de agujeros donde se ponían los residuos de la extracción petrolera, y esas piscinas, que son más de 300, siguen estando ahí a flor de piel, y cada vez que llueve se contamina, toda esa agua llega a los ríos, el agua no se puede beber. De hecho, es muy curioso, pero hay zonas rodeadas de diferentes ríos. Francisco de Orellana tiene 3 ríos que rodean a la ciudad y toda el agua está contaminada. Tienen que comprar el agua para beber, ¿no? Y por el otro lado está el tema de la contaminación producto de la extracción minera. En el caso de Ecuador es fundamentalmente extracción de oro a partir de los ríos. Como sabemos, el mercurio, entre otras cosas, se utiliza para poder extraer el oro. Y este es otro de los factores que aumentan todo el tema de la contaminación de las aguas y de las tierras, ¿no? Y esto tiene grandes repercusiones en la población. Pude visitar alguna comunidad en resistencia, ¿no? Porque intentan evitar que la minería llegue a sus ríos, pero las comunidades vecinas, si lo aceptan, acaban contaminando el mismo río. En el caso de la comunidad que visité era impresionante, pero después de un año de tener minería en su río, aunque no fuese en su territorio, pero sí en su río, inmediatamente comenzó a disminuir la cantidad de peces disponibles, los niños comenzaron a tener problemas de alimentación, esos problemas de alimentación redundaron en una baja del rendimiento escolar, se empezaron a contaminar las tierras, dejaron de producir como producían antes, el mercado local dejó de comprar a esta comunidad porque sabía que venía de tierras contaminadas, y entonces uno se da cuenta como un factor de contaminación, como puede ser el petróleo, la minería o los propios mecheros, acaban afectando realmente al bienestar de la comunidad, a quienes muchas veces, y muy a su pesar, no les queda más que la opción de salir de sus tierras, porque ya no tienen alternativas para seguir viviendo allí. Y todo esto en conjunto, como decías, va haciendo agujeros en ese territorio virgen de alguna manera, ¿no? El Gran Amazonas son casi 7 millones de kilómetros cuadrados, conformados por 9 países. El Ecuador es un trocito, pero en este trocito, sea con la minería o sea con la explotación del petróleo, poco a poco se va horadando, se va dañando, se va deteriorando medioambientalmente, y todo eso con grandes repercusiones para la población local. Algunas de estas chicas han sido amenazadas por estas campañas, incluso una de ellas, según nos contaron, bueno, le llegaron a poner un artefacto explosivo en su casa, del que milagrosamente se sobrevivió, no le afectó. De cualquier manera, estas guerreras de la Amazonía también son objetos de una campaña por parte de la Amnistía Internacional, en la que cualquiera de nosotros podemos ayudarlas, podemos también en cierto modo solidarizarnos con ellas. ¿Cómo lo podemos hacer? Y mira, antes de responder a esta pregunta que me haces, comentar que específicamente en Latinoamérica el riesgo que viven personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos o del medio ambiente corren realmente cada vez más peligro en sus vidas, ¿no? Esta anécdota que contaba una de las niñas no es más que un capítulo más de toda esa presión que muchas veces viene de los propios gobiernos locales o de empresas o de gente de la propia comunidad que está en contra de aquello que se defiende, ¿no? Y que acaba muchas veces vulnerando no solamente sus derechos, sino siendo un peligro real para sus vidas. Digamos que al final estas niñas guerreras defensoras del medio ambiente, de los derechos y de la salud, lo están haciendo a costa del peligro de sus vidas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que papeles como el que juegan organizaciones como Amnistía Internacional son muy importantes. Es muy importante que estas guerreras sientan que su lucha vale la pena, que no están solas, que la sociedad en muchos lugares del mundo conoce cuál es su lucha, saben lo que está pasando,
que les apoyamos, que estamos con ellas. Creo que es muy importante además difundir en los medios de comunicación esto que está pasando, que al final forma parte de la presión medioambiental que está padeciendo nuestro mundo a nivel global. Y bueno, todo ello creemos que contribuye a la fortaleza y a la continuidad de las luchas. Bueno, pues le vamos a dar las gracias a Marco Gordillo, coordinador de campañas de Manos Unidas, por habernos dado pinceladas de esta conferencia que tuvo lugar el pasado viernes en Tres Cantos, organizada por Amnistía Internacional, el grupo local de Tres Cantos de Amnistía Internacional, también en colaboración con la Universidad Popular Carmen de Michelena, y sobre todo pues también solidarizarnos con estos jóvenes. Recordemos que es que tienen una poca edad, desde 10 años hasta 20, y que han hecho una campaña desde 2019 con el objetivo de denunciar esta situación e incluso conseguir una sentencia firme para que se cierren esos mecheros y evitar la contaminación, pero que todavía no se han cerrado por parte de las empresas que tienen esas concesiones para poder hacer estas prospecciones petrolíferas. Muchas gracias, Marco, y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.